Ahora vamos a tener a Rolando Osa. Rolando es ingeniero comercial titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Economía, en Ingeniería Comercial y de Sistemas. Desde el 2013 jefe del Subdepartamento de Calidad de Operaciones de la corporación y ha trabajado en distintas áreas comerciales en temas relacionados a control de gestión comercial y optimización de procesos también en el sector privado en empresas de servicios. Bienvenido, Rolando, un gusto tenerlos al equipo, así que bueno, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Mario. Comienzo a compartir en la pantalla. Ahí dicen tenerla en vista y yo los tengo ordenados para ver algunos por lo menos en formato de mosaico. La clase que me corresponde es sobre modelos de carga de trabajo de tribunales. Esto que van a ver es una herramienta que se utiliza de forma real. Algunas de las preguntas que le hicieron sobre el sistema están vinculados con la fuente de datos que utilizamos para hacer las estimaciones. De hecho, hay un caso hacia el final de la clase, ya habiendo explicado el modelo, de un informe que hoy día, 18 de mayo, remitimos a uno de los solicitantes, que era la Corte de Apelaciones de San Miguel, justamente la fotografía que mostraba Svonimir. Así es que, sin más, comenzar. Bueno, básicamente la introducción, da cuenta de que el objetivo de esta clase es mostrar el uso de las estadísticas, particularmente aquellas referidas a los modelos de carga de trabajo en el Poder Judicial chileno. Con este ejemplo práctico se podrá presentar una serie de ideas consideradas en otros casos, tanto en el diseño de nuevas orgánicas como también apoyo a la gestión y control de los recursos existentes. El caso a revisar será un caso real, como les comentaba, que esta es una herramienta que está permanentemente en uso y las recomendaciones son absolutamente operativas. Si bien en cada caso buscamos la máxima rigurosidad académica en el subdepartamento, el problema con el que lidiamos, y probablemente sea compartido por ustedes, es que se trabaja en un ambiente real, los tiempos de respuesta son escasos, la rigurosidad académica necesita algunas pausas que en la práctica no se pueden dar, así que apuntamos a que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Existen factores políticos además que condicionan la situación en la asignación de los recursos. Algunas situaciones se justifican más bien con una mirada endógena a la institución, otras con una mirada exógena, como por ejemplo lo que mencionaba Svonimir, respecto de dónde crear un tribunal y cómo dotarlo. Hay algunos problemas vinculados a este ámbito que son más complejos, con la regla matemática o con la regla económica del ceteris paribus, que en la práctica no existe. No es que todo lo demás constante y movemos solo una variable, en general se mueven todas las variables. Al final de la clase, el objetivo sería que el alumno tuviese alguna referencia a un caso real aplicado que le sirva para generar una discusión operativa y técnica en el uso de los modelos de estimación de cargas de trabajo. Las cosas que vamos a ver son susceptibles de ser implementadas en cualquier plataforma, porque lo trabajamos en Excel, no va a haber ningún misterio respecto del uso del software, más bien de la metodología. Quería partir con la definición de innovación, innovar y tecnología, que es parte de la esencia, del corazón de este programa, que nosotros lo entendemos como hacer que las cosas pasen y si es posible, siempre mejor que antes. Dicho eso, en el caso del Poder Judicial chileno, probablemente también en el de ustedes, ¿por qué son necesarios los modelos de cargas de trabajo? Nos basamos en el uso de información estadística para la toma de decisiones en las instituciones públicas, atendido el tamaño, en términos de cuántas personas lo componen, requieren distintas herramientas para su control y gestión. Estas tareas pueden ser listadas o numeradas respecto de lo que cada uno realiza, por ejemplo, descripción de funciones, los descriptores de cargo que existen en cada unidad de recursos humanos, pero es prácticamente imposible entender la magnitud total de estas si no son a través del uso de las estadísticas. En el caso del Poder Judicial, Svonimir ya lo anticipaba, tenemos una estructura que está en 3 capas, donde está hoy la Corte Suprema en la punta, asistida por las fiscalías judiciales, luego vienen tribunales de alzada en cada uno de los territorios jurisdiccionales, que son las Cortes de Apelaciones, posteriormente vienen los tribunales de primera instancia, que es donde básicamente enfocamos el 85-90% de nuestro trabajo, donde hay más de 447, con más de 10.000 personas trabajando en estas unidades,
con algunas participaciones de los tribunales militares y tribunales ambientales en índole administrativo. Estos modelos de cargas de trabajo, nosotros los enfocamos con una regla de trabajo que en cualquier libro de economía van a encontrar, la denominada navaja de Occam, que es el principio de simplicidad o parsimonia. En igualdad de condiciones siempre la explicación más sencilla suele ser la correcta. Uno lo puede trabar y hacer que las cosas sean complejas, pero la verdad es que necesita que esto viaje rápido, sea razonable, lo entiendan personas que no están formadas en el área matemática y de la administración y gestión. Por ende, si bien uno puede usar muchos software como el Minitab, el SPSS, Python, Stata, RStudio, que requieren profesionales ultra capacitados en esa disciplina, nosotros trabajamos todo hoy día en Excel. Una plataforma transversal, simple de entender, con bastantes manuales disponibles, y nos basamos en que la complejidad esté en cómo cargamos los datos en esta plataforma y no en el uso de la plataforma. Esta regla de trabajo nos lleva a enfrentar un problema de cómo una tarea tan simple como plantar un árbol podríamos requerir una retroexcavadora, implementar un chuzo y demorar un poquito más, pero obtener el mismo resultado. En el caso nuestro estamos enfocados en que la herramienta sirva, sea de utilidad, sea replicable, pueda viajar entre las distintas. Rolando, perdón, Sí, dejamos de escucharte. se cortó hace un minuto. Sí, entiendo que sí, ¿no? Ahora sí. Sí, esta sería me dice que la conexión es inestable. El ejemplo del árbol es para mostrar que podemos, sobre esta tarea, plantar un árbol, requerir una maquinaria tan grande como una retroexcavadora, en este caso comprar un software o computadores súper caros, o bien hacerlo con algo conocido como una pala, un chuzo, hacer la excavación y lograr el mismo objetivo. No se compliquen si es que tuvieran que elegir, siempre vayan por lo que les es familiar, les es simple y van a tener un buen resultado. En cuanto a la orgánica del Poder Judicial, ya lo mencionaban en la presentación anterior, más de 10.000, casi 11.000 personas que trabajan en esta institución, con 447 unidades judiciales en primera instancia, divididas por competencias, 100 juzgados civiles, 60 de familia, 26 juzgados laborales, 4 de cobranza laboral y previsional, 45 tribunales de juicio oral en lo penal, y 121 juzgados de letras con competencia común. También es importante entender la actividad que está detrás de qué se va a medir. En este caso puse un ejemplo de una agenda de un tribunal penal, en este caso el segundo juzgado de garantía de Santiago, que cuenta con 10 jueces. Básicamente toda su carga de trabajo en la realización de audiencias se concentra en el horario AM, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que disponibiliza algunos recursos, pero que dentro de la metodología de trabajo de este tipo de tribunales es muy, muy poco utilizado, hacer audiencia en la tarde, que es en el horario en el que se realizan las actividades de despacho. El ejemplo que está escrito del Código del Trabajo chileno, donde se especifica por qué algunas de estas cosas pueden ocurrir. En este caso, un conductor no podrá manejar más de 5 horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de 2 horas. Esa naturaleza del registro, de cómo está escrita la actividad, incide en la forma en la que la podemos estimar. No podemos contar a un trabajador, en este caso a un conductor, que conduzca 10 horas continuas porque estaría incumpliendo la ley. En el caso de los tribunales chilenos, la forma de operación es esta. Con este mismo ejemplo, analizamos algunos formatos de trabajo respecto de la relación de las salas de audiencia y los jueces. Una sala de audiencia por juez puede llegar a ser lo deseado en términos de servicio de justicia, dándole el dispositivo para que el juez pueda realizar la mayor cantidad de audiencias posible sin esperar tener este espacio. Sin embargo, como se presentaba, ya es difícil construir un edificio y con estos estándares de un juez por sala probablemente tenga un costo prohibitivo y no se pueda conseguir ese estándar. Las alternativas que uno evalúa son, en el modelo tradicional, tener M salas para N jueces con N mayor que M, es decir, en este caso, segundo juzgado de garantía tendría 6 o 7 salas físicas para 10 jueces, quedarían jueces sin posibilidad de hacer audiencia. En el modelo 2, un modelo más con características saudí, árabe,
en donde no existen restricciones financieras, podrían existir N salas para N jueces, dependiendo del tamaño de la sala y del tipo de audiencia que se ejecutan, no necesariamente tienen que ser tan grandes, pero sería entregarle todo el recurso al juez para que pudiera fallar en audiencia. La alternativa 3 sería un modelo alternado en donde existirían restricciones físicas, el número de salas podría ser igual a la mitad del número de jueces, sin embargo podrían alternarse los funcionamientos del agendamiento en horario AM y PM, con turno en días festivos, por ejemplo. Y la alternativa 4, un modelo mixto donde existirían menos salas que el número de jueces, pero se podrían abrir salas virtuales, ofreciendo la posibilidad de que los jueces que no tienen una sala física asuman ciertos tipos de causas que pueden ser susceptibles de ser ejecutadas en un modelo telemático. La decisión que se escogerá tendrá incidencia en los costos de la infraestructura, el modelo de operación en la gestión de audiencia, el número y calificación de las personas que se necesitan contratar, las tecnologías que se van a utilizar, los sistemas de incentivos y evaluaciones que se van a imponer a las personas que trabajen en los distintos sistemas, programas de capacitación especializados para cada una de las alternativas, definiciones respecto de la rotación y ausentismo de los miembros del equipo, medir los impactos que estos modelos de trabajo tienen en las otras instituciones relacionadas, entre otros. O sea, las definiciones que está detrás de cualquier actividad de carga de trabajo tiene una incidencia enorme dentro del sistema. El reglamento orgánico de la corporación define para el Departamento de Desarrollo Institucional, unidad de la que depende el subdepartamento del que soy jefe, una serie de actividades dentro de las que destaca en azul, en la presentación, el desarrollar las metodologías que permitan la medición de cargas de trabajo de los tribunales, a fin de que se optimice la asignación de los recursos disponibles. Es una de las declaraciones más complejas, porque somos tremendamente impopulares por decir que no. Decimos que no en función de una herramienta objetiva para poder decir que sí, y asignar los escasos recursos que en algunos momentos del tiempo la institución cuenta a aquellos tribunales que realmente están presentando problemas de sobrecarga laboral. Y esa sobrecarga laboral incide en la calidad del servicio que se le ofrece al usuario que asiste a los tribunales y que pide su ayuda en las distintas competencias, y también incide en la calidad de vida de los funcionarios de esos tribunales. O sea, un tribunal recargado finalmente va a generar en algún momento licencias médicas por estrés, por situaciones de clima laboral. Entonces, hay que ser bastante cuidadosa al momento de entregar los recursos. No tenemos una billetera que nos permita decirles que sea todo, eso sería irresponsable y básicamente no estaríamos administrando nada. Y con esta herramienta que les voy a presentar, tomamos esas decisiones, que tienen dos tipos de alcance. Una de corto plazo, que son resolver problemas operativos que se presentan diariamente en la gestión, por ejemplo, de un año, y otros de largo plazo que están orientados al diseño de programas como políticas públicas, cuando se quiere cambiar un territorio jurisdiccional, cuando se quiere separar un tribunal que por competencia ahora podría tener una especialización, dividir algunos territorios, etc. La evolución, básicamente, con este ejemplo del teléfono, hemos ido migrando a distintas herramientas para poder comunicarnos. En este caso, los modelos de carga de trabajo se han ido sofisticando de la misma manera, han ido incorporando nueva información, se han ido sofisticando los tipos de registro, tenemos una mejor calidad del dato, nos ha permitido pasar de lo conectado por red, alambre básicamente, a lo inalámbrico, metafóricamente hablando. Hoy día tenemos la posibilidad de actualizar los modelos con una periodicidad mensual, tanto en jueces como en funcionarios, lo que nos da un refresco en el dato que estamos informando, muy útil para capturar la realidad actual de cada uno de los tribunales. Siempre hay que tener presente que el tipo de herramienta que podemos tener puede tener distintos alcances. En este caso ustedes están viendo una cortapluma de marca Victorinox, muy buena, dicho sea de paso, tienen muchas herramientas, desde cuchillos, tijeras, sierras, cortantes, destapadores, uno para sacar el corcho del vino en un momento especial, pero nunca va a convertirse en un martillo. Los alcances de los modelos tienen esta misma definición. El modelo que nosotros tenemos sirve y tiene ciertas limitaciones, y esas limitaciones están condicionadas por los alcances.
El modelo puede decir, por ejemplo, que faltan funcionarios, que faltan jueces. Si no existen los recursos, el modelo ya hizo su trabajo. El problema ya está en otra dimensión, está en la dimensión de los recursos. Y también es algo complejo de administrar porque se tiende a confundir si el modelo asigna o no asigna recursos. El modelo tiene un objetivo diagnóstico, no de asignación de recursos porque no posee recursos. Los recursos vienen desde otra vía, así que, por ende, es bueno saber que siempre vamos a estar hablando de una cortapluma y no de un martillo. El modelo vigente, que se autorizó por la Corte Suprema para su uso a partir de marzo del 2021, que es el que les voy a presentar, tiene dos formas de ser leído, de izquierda a derecha, que es la forma en la que nosotros lo utilizaríamos para crear nuevos territorios jurisdiccionales o nuevos tribunales, y funciona en una lógica de cascada. La población está directamente correlacionada con el conflicto genera una demanda de servicio judicial, el servicio judicial se traduce en ingreso de causa, y ese volumen de ingreso de causa debiese ser conocido por un número X de jueces y funcionarios para tramitarlos de acuerdo a un estándar. Esta lectura de izquierda a derecha nos permite saber si es que nosotros en algún territorio, en alguna comuna, decidiésemos crear un nuevo tribunal, cuál debiese ser la dotación. Cuando lo ocupamos de derecha a izquierda, que es para evaluar, los jueces y funcionarios ya están instalados en un territorio jurisdiccional y nos preguntamos si es que han habido cambios en la población que ha incidido en un cambio en el comportamiento del servicio judicial, de la demanda por el servicio judicial, y si esas dotaciones son o no, o están de acuerdo o no a ese volumen de carga, para saber si tienen holgura, si están en el óptimo o están sobrecargados. En el corto plazo es la forma en la que utilizamos el modelo, que es de derecha a izquierda, para permitir una distribución objetiva de los recursos que tenemos disponibles año a año. ¿Por qué es tan importante la población? Un ejemplo, se promulgaron 3 leyes que eran transitorias, que tenían relación con autorizar los retiros de fondos producto de la pandemia, de los fondos de pensiones de los cotizantes, y uno podía ver un comportamiento perfectamente equilibrado, no importa el tamaño de la población, todas reaccionaron en la misma proporción a la posibilidad de retirar estos fondos, por ende presentaron proporcionalmente número de solicitudes prácticamente igual, en todos los territorios jurisdiccionales. Algunos tribunales atienden a poblaciones de 50.000 habitantes, esos recibieron 1/10 de los tribunales que atienden a poblaciones por 500.000 habitantes. Hay algunos matices respecto de la configuración de esas poblaciones, pero en general, con un 93-99%, la correlación que existía entre el tamaño y la población y los volúmenes de presentación de solicitudes fue súper alto. La descripción de Chile, estos datos nosotros los obtenemos directamente desde el Instituto Nacional de Estadística, INE, donde tenemos la clasificación de las poblaciones con las proyecciones respectivas hasta el año 2035. En este caso, este dato lo obtuve hoy día, es del año de la proyección por comuna al año 2022. Nos dicen en todas las comunas que hay más de 50.000 habitantes, están destacadas en color celeste, y todas las de menos de 50.000 en color gris. En la mayoría de las comunas que están destacadas en color azul en el gráfico de barras, aunque está muy juntito, es de barras, existen tribunales especializados, y en donde no se puede, por el costo, existen tribunales de letras con competencia común, que es la zona gris. El 80% de las comunas del país tienen acceso a tribunales especializados, y ahí básicamente donde utilizamos gran parte de los informes de cargas de trabajo. Y en el 20% restante hacemos una apertura para revisar qué competencia de los tribunales de letras podrían presentar sobrecarga. Si hoy día estuvieran algunos de ustedes en una discusión de si agrupar o no tribunales, mi recomendación, humilde recomendación, sería, en la medida de lo posible, no agrupar. Los tribunales, entre más grandes en tamaño, más problemas operativos presentan. Es mejor tener un tribunal con 4 jueces y 20 funcionarios
2 de esos tribunales iguales separados para el mismo territorio jurisdiccional que uno con el doble de los jueces y el doble de los funcionarios. Rolando, para aclararle un poco a la mayoría, hay que reconocer, o sea, hay que recordar que en Chile hay modelos de oficinas judiciales. Cuando hablas de un tribunal, hablas de tribunales colegiados, donde hay más de un juez. Digo, nosotros lo sabemos porque somos fieles seguidores y hemos hecho modelos, digamos, tomados del chileno, pero cuando hablas de eso, el óptimo, digamos, la unidad óptima son más pequeñas en los lugares de mayor reclamo, digamos, de mayor demanda. Sí, okay. Es correcto. En los tribunales de juicio oral en lo penal, que se configuran en términos colegiados, las salas funcionan con 3 jueces, el resto son unipersonales. Pero sí, el ejemplo igual es válido. Le sugeriría establecer un óptimo y no pasar de esa cantidad. Nosotros tenemos tribunales que son juzgados, que son bastante grandes, unipersonales, pero configurados con varios jueces, y uno ve problemas operativos que inciden después en el servicio judicial que ofrece. Y ya que veo, perdón, ya que veo que tenés mucha, digamos, sí, ya que tenés muy profundizado el tema estadístico, ¿qué tips marcan hasta dónde es óptimo digamos, un tribunal en cuanto a estructura? ¿Dónde te imaginas que hay que poner foco para darse cuenta que está sobrepasado de cantidad y hay que reducirlo? ¿O hasta dónde es el óptimo? ¿A dónde hay que poner foco? En el ejemplo anterior, lo primero es compararnos con estándares internacionales y saber si es que en el país que estamos analizando, qué tanto nos podemos acercar a aquello. Por ejemplo, un habitante, un juez, por una competencia específica, asumamos civil, o laboral, o familia, por cada 50.000 habitantes parece razonable. Hay algunos territorios en los que van a tener que agruparse, porque no van a poder tener, por el tamaño de la comuna, un juez bajo esa cantidad. Pero uno podría decir que un juez en familia, para entre 60.000 y 40.000 habitantes, da la sensación de que va a hacer un buen sistema. Cuando uno aprecia que tiene un juez cada 80.000 habitantes, ese juez va a estar con una sobrecarga evidente. Eso desde el punto de vista. Compararlo al tiro con un estándar internacional, tanto de la vecindad, en este caso, si estamos en el Cono Sur hablando, ver cuáles son los estándares que hay de los 10 países que componen el Cono Sur, tener algunos referenciales a nivel mundial, es un buen punto de inicio. Una vez que ya se definió el estándar, digamos que en el país va a existir un juez cada 50.000 habitantes, cada 10 años la población varía entre 1,2, 1,5% dependiendo del territorio jurisdiccional. Si no hay ajuste, naturalmente van a presentar algún grado de sobrecarga. Esos jueces que podría eventualmente ser gestionable con una incorporación más y no necesariamente con la creación de un tribunal. Y aquí es donde viene la tentación del Estado de economizar y agrupar. Y decir, vamos a tener un tribunal de 10 jueces. Para este territorio jurisdiccional de 500.000 habitantes. Yo diría que hasta 8 jueces por tribunal para una planta administrativa de no más de 25 o 30 personas con alto uso de tecnología y unos auxiliares de la justicia como los administradores de estos tribunales con 2 o 3 jefes de unidad debiese ser el tamaño óptimo. Más de 30 personas en una unidad judicial en términos ingenieriles produce demasiado espacio para esconderse. Aumenta el nivel de ausentismo, se generan problemas de clima, se generan problemas a la hora de diseñar un tribunal, porque el estándar de metros cuadrados que le van a ofrecer hoy día en cualquier territorio jurisdiccional hace prohibitivo la compra de un piso y se vuelve complejo. Entonces, los problemas que se derivan a partir de grandes tamaños de equipo son dolores de cabeza permanentes. Nosotros tenemos un tribunal, que es el que vamos a ver en el ejemplo, que tiene 27 jueces. Funciona de manera colegiada, pero finalmente son 27 jueces. 27 jueces que hay que conciliar permiso, algunos que presenten licencia médica por enfermedad o accidente común, coordinarlos para asignarlos a las distintas salas, que esto quiero, que esto no, que me llevo bien con este, que con este no. Esa minucia operativa del día a día
uno la podría evitar en la medida que hace más controlable la población del propio tribunal, que es una labor que se le asigna al administrador de esto. Mi criterio, a mi criterio personal, si tuviese que diseñar, por ejemplo, en una reforma, tamaños, lo haría variar desde 1 para la mínima unidad a no más de 8 jueces, con los proporcionales funcionarios que no debiesen ser más de 20, 25 en total. Eso hace que no se generen estos espacios, en estos vicios que son, entiendo, más antropológicos que locales, inherentes al ser humano. En general, diría que grandes poblaciones, además, convergen rápidamente al promedio. Nosotros con tribunales pequeños podemos tener una selección de jueces que sean de excelencia, súper eficientes, pero cuando tenemos 27 tenemos que entender que va a haber de todo. Si hiciéramos un ejercicio aquí, habemos más de 300 personas, por lo menos hay 2 o 3 personas que están de cumpleaños el mismo día. Fácil, fácil. O sea, con un grupo de 50 esa regla económica se da. En un grupo de 50 personas o más, siempre hay 2 personas que están de cumpleaños el mismo día. Lo que para ellos es incómodo porque los quieren celebrar de forma individual, pero comienzan a pasar esas regularidades estadísticas. En la metodología ya se la expliqué, cómo la utilizamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de corto o de largo plazo, siempre pensando en la población. Aquí esto lo incluimos en cada uno de los informes, le explicamos a las personas que reciben nuestros reportes cómo se construye a través de la metodología, tomamos como variables referenciales exógenas al tribunal, tanto la población como los ingresos, para decir, usted está en la nube de puntos de esta vecindad, y el resto de las variables son endógenas a la tramitación de lo que recibe el tribunal, como escritos, resoluciones, actuaciones, audiencias, términos e inventarios, dependiendo de la competencia. Les mostramos cuáles son los ponderadores. Para hacer este modelo ocupamos la metodología de optimización mediante Simplex. Cuando estaba en proceso de creación, hoy día estos ponderadores ya están establecidos. Nosotros tomamos las variables de los últimos 12 meses para cada uno de los títulos que están viendo en esta grilla. Población, ingreso, escrito, resolución, actuación, audiencias, término, los ponderamos por los factores que tienen ahí. Tomamos los últimos 12 meses porque es lo más representativo de la realidad reciente del tribunal, y así eliminamos efectos estacionales para poder decir qué es lo que necesitan para su operación. El objetivo del nuevo modelo ha sido migrar progresivamente de estimaciones que carecían de un grado decente de exactitud y precisión a modelos que han sido más precisos, pero no tan exactos. Hoy día estamos tratando de converger al punto 4, que es mayor precisión y mayor exactitud, pero siempre hay algunos factores que nos distorsionan en el análisis, producto de que estamos trabajando en un ambiente real, promulgación de leyes nuevas, cambio en algunos procedimientos, etc. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en mente como equipo? Siempre los errores que podemos cometer, el error tipo 1, error tipo 2 en términos estadísticos. El error tipo 1, un falso positivo, básicamente esto es una imagen jocosa, pero es decirle a alguien que tiene una condición que no debería tener. Cuando nosotros le decimos a un tribunal que tiene problemas de subdotación y por ende debiese recibir apoyo, y no los tiene, estamos cometiendo el error tipo 1, que en este caso sería otorgar recursos a quien no lo necesita, a partir de una recomendación hecha por el modelo. Y el error tipo 2 es un falso negativo, que es no decirle a alguien que sí tiene una condición, que en este caso decirle a la niña que tiene un embarazo evidente, que no está embarazada. Traducido en lenguaje judicial sería decirle a un tribunal que no debiese recibir recursos cuando realmente sí los necesita. El error más costoso es el error tipo 2, porque estamos pegándole al servicio judicial. Entonces, lo que hacemos es protegernos de minimizar el error tipo 2, con lo que consecuentemente podríamos aumentar la probabilidad de cometer el error tipo 1. Por eso, sistemáticamente estamos revisando el modelo. Esta es una foto real, una jurisdicción real y la población real de Antofagasta, en donde está la distribución en su lado izquierdo, están las distintas zonas donde existen tribunales clasificados por sus competencias. Tocopilla, María Elena, Calama, Antofagasta y tal, es un territorio jurisdiccional muy amplio, más de 200 kilómetros en algunos casos para poder acceder al tribunal al que debiesen tener acceso a ese servicio. Aquí en el mapa no se nota, pero tal Antofagasta, que es donde está la Corte de Apelaciones, son más de 250 kilómetros,
que en bus demora 4 horas ese trayecto. Entonces es importante saber que si nosotros le decimos o no a tal que requiere personas, no van a llegar de un día para otro si es que se tuvieran que mover, y tampoco es un mercado laboral tan amplio, la zona de tal, como para poder encontrar de forma muy rápida un recurso. Por eso tenemos que estar revisando permanentemente a todos los tribunales para no cometer el error tipo 2. Perdón. Estas son las poblaciones. La jurisdicción Antofagasta como provincia tiene 465.000 habitantes aproximadamente. El Loa, que es la zona donde está Calama, por el valle, 204.000, y Tocopilla, que concentra María Elena y Tocopilla con 34.000 habitantes. En el caso de Taltal, que tiene un tribunal específico, que está, por eso está destacado, atiende a 13.800 personas, con las 5 competencias, mientras que en Antofagasta y Sierra Gorda, que están cerca de la 100 Corte, son tribunales especializados. Esa es la configuración representativa de lo que ocurre en Chile. La estimación de jueces es un cuadro, como se nosotros necesitamos tipo de tribunal, cuántos jueces tiene, cuántos jueces en operación tienen en el momento en que estamos haciendo la evaluación. Aquí están todas las variables que les mencionaba. Estas ya fueron transformadas por los ponderadores que ustedes vieron, las normalizamos y entregamos una recomendación respecto de con cuánto debiese operar. En este caso, este tribunal Tocopilla, garantía de Tocopilla, tiene un juez, sin embargo necesita 1,3 jueces, es decir, tiene una sobrecarga de un 30%. El juzgado de garantía de Calama con 5 jueces y necesita 6, una sobrecarga de un 20%, y en el garantía de Antofagasta con 9 necesita 9,4, que lo aproximamos, porque los seres humanos se tienen que contar en términos enteros, la sobrecarga la estimamos en un 4%. Si hoy día nosotros tuviésemos que recomendar, solo para la competencia penal, en Antofagasta, ¿cómo lo priorizamos? Sería que Tocopilla recibiera por un par de meses un juez que apoye, y también Calama. Probablemente postergaríamos la entrega de recursos porque es bastante menos la sobrecarga y tiene más espalda el garantía de Antofagasta para recibir gente. En el caso de familia y Calama lo mismo, letras del trabajo ocurre en la misma forma estadística en la que se presenta, los tribunales de juicio oral, los de letra, cada uno de estos se informa de la misma manera que ustedes lo están viendo, estos son ejemplos reales. Lo mismo en función de cómo reportamos los funcionarios, solo que aquí cambia el número. Aquí era un poco lo que les comentaba, el juzgado de garantía de Antofagasta, a mi juicio debería tener un juez menos, o quizá haber 2 juzgados de garantía con 5 jueces cada uno y con 15 funcionarios cada uno, y no uno con 9 jueces y 30 funcionarios más la planta administrativa. Este tribunal nos dice que con 26 funcionarios trabajaría bien, y teniendo 30 presenta una holgura, los otros están bastante más apretados. Y también informamos cuáles serían los cambios, las cargas de trabajo en función de, por ejemplo, en el garantía Antofagasta, si le quitáramos a un funcionario, pasa de un 87% de carga a un 90%, a un 93%, a un 96%, etc. Así que le fuéramos agregando o quitando. Gráficamente se posicionan para poder entender si están en una condición o no de sobrecarga de trabajo. En el caso de los juzgados de garantía se comparan siempre con los mismos juzgados de garantía. En el caso de Tocopilla, en términos de funcionario, tiene lo que el modelo que es la recta sugiere, no tiene holgura, pero tampoco tiene sobrecarga. Juzgado de garantía de Calama estaría cerquita de la recta, tampoco tiene un problema de subdotación, y garantía Antofagasta aparece muy por arriba de la recta, lo que evidenciaba que con 30 funcionarios, solo con 26 podría hacer su trabajo, le sobran 4, es una condición que lo favorece para poder responder a distintos requerimientos. En el caso de la estimación de funcionarios, en otras competencias, la aplicación es la misma. Aquí vemos una situación distinta así. Ambos juzgados de letras del trabajo tienen menos funcionarios que lo que sugiere el modelo, por ende nosotros avisaríamos en esta condición que ellos tienen un problema de subdotación. En el caso de los juzgados de letras, tanto en la jurisdicción de Antofagasta como en Calama, el mapa es distinto. Aquí hay algunos que tienen mucha dotación respecto de su carga y otros que tienen problemas de subdotación. En el caso de Calama tienen problemas de subdotación, y en el caso de Antofagasta tienen una situación de holgura. Uno tendería a priorizar la asignación de recursos a los letras de Calama
y postergaría cualquier entrega de recursos a los civiles de Antofagasta. Misma cosa ocurre con los tribunales de juicio oral en lo penal. El TOC de Antofagasta está justo sobre la recta, por ende tiene una dotación adecuada, mientras que el TOC de Calama tiene un problema de subdotación. Este fue un oficio con el que el 5 de mayo de este año y el 16 de mayo, ayer, nos solicitaron que evaluáramos la carga de trabajo del sexto oral de Santiago, porque necesitan recibir de forma transitoria más jueces para poder atender unas causas de alta complejidad que les van a generar problemas en la agenda. Lo primero que le graficamos al solicitante, y esto ya tiene el formato de informe, es cómo ha sido la evolución de los ingresos. En gris están todos los registros del año 2019, que lo usamos como una referencia para efectos de un año normal, hasta marzo, que fue el mes en el que comienza el problema de la pandemia generada por el COVID, y en celeste son todos los ingresos que se afectaron por el COVID. En este caso, este tribunal tenía una variabilidad alta en su ingreso, pero en promedio recibía cerca de 50 ingresos mensuales. Va muy por debajo de ese promedio en los meses afectados por la pandemia, y particularmente en los últimos 12 que dice el modelo, tuvo una disminución casi de un 30% en los ingresos. Por ende, la primera conclusión sería, no ha tenido más carga que en un periodo normal. Ya comienza uno a elaborar la respuesta de informe, que dado aquello, es, es altamente probable que digamos que no necesita juez. Revisamos la audiencia, y en el periodo de la pandemia ocurre algo distinto. Dice que han realizado más audiencias que en un periodo normal. La realización de audiencias por parte de este tribunal era bastante estándar, el promedio en torno a los 180 audiencias mensuales realizadas, con muy poca variabilidad. Sin embargo, aquí en el periodo de la pandemia, además que aumentó su variabilidad. De hecho, las audiencias realizadas dan cuenta de un 32% más en el último 12 meses versus un año normal. Y como sospechábamos que había algo raro, abrimos los tipos de audiencia, y las audiencias efectivamente aumentaron, pero no las que tenían que hacer. Aquí se aprecia que las audiencias de juicio oral en lo penal, que son las complejas, disminuyeron el primer año, se trataron de recuperar, pero están lejos del estándar que tenían en un año normal. La autorización de diligencia, producto de la configuración de cómo se estaban trabajando, fueron las que aumentaron. Es decir, había carga, pero no era la que uno esperaba de ese tribunal. Disminuyeron las lecturas de sentencia, porque obviamente al haber menos fallo, esta se veía perjudicada. Aumentaron la revisión de prisiones preventivas y aumentaron las realizaciones de otras audiencias. Es decir, hubo carga, pero fue de una índole más administrativa que jurisdiccional para este tribunal. Revisamos las duraciones de los juicios en función del número de días. La mayoría de los juicios en un periodo normal, 80% terminaba en un día, alrededor de un 15%, 16%, 2 días, y el remanente entre un 5, 6, 3 o más días. Llama la atención que el 2020 y 2021, a pesar de que disminuyeron las realizaciones de audiencias de juicio, estos aumentaron. Y esto muy probablemente porque las audiencias no se pueden realizar con la misma velocidad en formato telemático que en formato presencial. De ahí que también se extendieran las duraciones, no necesariamente que fueran más complejas los casos que están recibiendo. Este tribunal, como les comentaba, tiene 27 jueces. El modelo de carga, en función de los últimos 12 meses, nos dice que con 11 podrían abordar esa carga de trabajo, por ende tendrían 16 jueces en holgura, lo que ratifica lo que vimos a partir de los ingresos, que no necesitan un apoyo transitorio. Además le agregamos los informes, el análisis de ausentismo. Este es un gráfico espejo del eje del medio hacia arriba, son los números de jueces que han faltado por día, usando el feriado legal, saliendo de vacaciones, y en gris los que han estado ausentes por enfermedad o accidente común. Vemos que no es un tribunal que presente ausencias constantes, aunque sí tienen algunos periodos en el que han faltado varios jueces. Necesariamente les tienen que otorgar los permisos, y esto en casi todo el territorio nacional se intensifican en el periodo estival hacia finales de noviembre y principios de marzo,
la mayor cantidad de personas sale de vacaciones. No obstante, los jueces, algunos viajan al extranjero, etcétera, tienen distintos cursos, programan vacaciones durante invierno también. Estas ausencias son las que pueden doler, porque cuando se juntan 3 jueces menos, podrían no tener la suplencia respectiva y generar un problema operativo. Sin embargo, si uno lo aprecia este gráfico, diera cuenta de que no es una situación que a este tribunal particularmente lo esté afectando. ¿Qué es lo que le decimos a quien nos solicitó? Que en función del análisis, este tribunal no requeriría contar con jueces destinados, que sí necesitaría que se le destinaran fondos para reemplazar a los cargos que eventualmente por alguna contingencia pudiesen perder. Particularmente estamos aquí haciendo referencia a licencias médicas que sean suplidas uno a uno, sujeto esto a la política de suplencia vigente, y que por los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, en realidad 2 meses y medio, este tribunal debiese acomodar su operación con los jueces que tiene disponibles. Indicamos que la vigencia de un informe de hasta 3 meses, precisamente para no anclar una recomendación o consideración más allá de un tiempo razonable, y le advertimos al tomador de decisiones que en el caso de promover alguna destinación para este tribunal, se debe considerar que no existirían fondos para suplir el cargo en el tribunal de origen. Como conclusión de esta presentación, es útil y imperativo cuestionar cómo poder mejorar aquello que se hace con el uso de la información estadística. Nosotros nos basamos en información, salvo la del INE, que es atribuible a la población, toda proviene de lo que podemos extraer directamente de lo que está registrado en los sistemas de tramitación que tiene cada una de las competencias a nivel nacional, particularmente en lo referido a las cargas de trabajo, donde se puedan aplicar modelos, hay que permanentemente revisarlos para generar mejoras de corto y de largo plazo. La incidencia de esta herramienta será en un porcentaje mayoritario en la gestión interna de la institución, ya que en la mayoría de los casos las reformas que dan origen a los cambios estructurales son limitadas en el tiempo. Esto quiere decir que el modelo lo vamos a ocupar el 95% del tiempo con esta usabilidad del corto plazo, de derecha a izquierda, y no al revés, porque son muy pocas las modificaciones que a una estructura ya creada se le imponen. Repetir que no importa la plataforma que se use, no necesariamente una mejor plataforma va a redituar mejores resultados. Ahí es mucho mejor invertir en el conocimiento real de la actividad, de cómo opera cada uno de los tribunales en cada uno de los territorios jurisdiccionales. El Departamento de Operaciones es un grupo de asalto. Los funcionarios que aquí trabajan conmigo, incluso yo, e incluso Mario, tenemos que siempre andar con un notebook porque nos requieren desde distintos tribunales y tenemos que ir directamente a trabajar con ellos para poder entender cuáles son los problemas asociados a cada una de las zonas. Los modelos siempre pueden ser complementados con información adicional. Como ustedes pueden ver, nosotros revisamos y abrimos los datos en el caso de audiencias, de ausentismo e incluso de consideraciones cualitativas, como por ejemplo, cuando nos mencionan que un juez está con un tratamiento, que fue víctima de un duelo, que su productividad no va a ser tan alta, se modifican los resultados matemáticos y se hacen recomendaciones ad hoc en función de esa información cualitativa que no es posible tenerla sistematizada para incorporarla como una variable dentro del modelo, pero sí hay que considerarla. Y una buena sugerencia es siempre contar con un equipo que haga el trabajo táctico, que era lo que les decía. La experiencia a nosotros nos ha mostrado que el modelo se ha podido mejorar a partir del conocimiento en terreno, por ende 100% terreno para testear la calidad del dato, su origen, y que puede estar siendo omitido o arbitrado para efecto de que no se arriben a conclusiones que son erróneas. Lo hice, creo que en el tiempo. Les quiero agradecer a lo ingeniero lo hiciste, Renato. Y es que también quería reservar unos minutitos si es que tuvieran algunas preguntas, porque la vez pasada me pasó mucho, que quedaron preguntas en el chat y creo que sería bueno. Muchas gracias. Hay miles, la verdad que te agradecemos, Rolando. Como dijimos al inicio, les dijimos que la corporación, para quienes no conocían la corporación administrativa, da que hablar porque realmente
ese ejemplo de gestión en los poderes judiciales de Latinoamérica. Algunas consultas, Rolando. Me pareció muy interesante al principio cuando hablaste de la simplicidad, hablabas de carga en Excel, de no recargar al operador o al usuario judicial con más tareas, y ahora comentaste que toda la construcción de gobernanza de datos, ustedes la toman de los gestores documentales, pero también tienen que ir depurando si hay una mala carga, ¿no? Sí. Ese proceso me interesa saber si el operador judicial tiene más carga que la que ya realiza para ingestar en el modelo de datos, ¿entiendes? Sí, y no. No, nosotros lo que hacemos es modelar el proceso, entender cómo se generan los distintos registros, y en función de los registros, hacer algunas comparaciones con estándares. Por ejemplo, en familia, la liquidación de la pensión de alimentos. El funcionario trabaja haciendo lo que le sugiere el juez. Calcule la liquidación, cuánto tiempo demora la liquidación, cuántas liquidaciones hace por día, cuáles son las mayores complejidades, y eso nos da un promedio a nivel nacional. Contra ese promedio se hacen las comparaciones. Hay algunos lugares en donde el problema que uno visualiza, midiendo la liquidación, nada más que la liquidación y el uso de su nomenclatura, está asociado, por ejemplo, al funcionario que la hace. Hay funcionarios que tipean con los 10 dedos y que pueden realizar una liquidación o una resolución entre 10 y 15 minutos con un estándar de 15, 20 diarias. Hay otros lugares en donde el funcionario lo hace con 2 dedos y se demora 45 minutos en una resolución, en una liquidación. Son básicamente idénticas, matemáticamente idénticas, jurídicamente idénticas, y el tiempo de demora solo es por la interacción con el computador. Esa es una de las cosas que observamos. Y que podrían ser planes de mejora para poder aumentar el estándar. No es un problema de sobrecarga, es un problema de eficiencia en el uso, en la administración. Perfecto. Lo que vemos de los registros en el uso de la nomenclatura, no le decimos al funcionario que marque una nomenclatura específica porque la vamos a medir en la carga de trabajo. Nosotros vamos a medir lo que el funcionario hace independiente de lo que nosotros midamos. Sí observamos que si existe un error que deriva en un mal cálculo en la estimación de la carga de trabajo, poder corregirlo, porque eso puede tener incidencia en la tramitación de la causa. Por ejemplo, si ocupan la resolución mero trámite, cuando debiesen ocupar la resolución liquidación realizada, están afectando el registro, pero no la tarea. Y ahí podríamos eventualmente tener una diferencia. Pero no le pedimos nada que pongan el dedo en el lector de huella, que hagan alguna cosa especial, que echen a andar algún reloj, nada, nada, nada. La gestión normal del funcionamiento que impacta, ingesta la base de datos usted, el data lake o lo que armen para construir los indicadores. Sí. Ok. Pero tienen también procesos, para que se entienda, de depuración de ese dato cuando no coincide con alguna proyección, digamos. A nosotros nos sirve mucho, en el 80% de los casos, la asociación por volumen. Si nosotros tenemos un tribunal que tiene 4 jueces y lo comparamos con uno de 8 o de 12, entendemos que el de 4 va a ser la mitad del de 8 y más o menos un tercio de lo que hace el de 12. Si vemos que el de 4 tiene un comportamiento anómalo y está haciendo casi el doble de lo que hace el de 8, o lo mismo que hace el de 8, analizamos el dato y vemos dónde se está produciendo la diferencia. Eso nos ha servido para poder depurar el dato a nivel estadístico sin alterar el registro. Nosotros no cambiamos lo que se tramitó. A veces se hace un análisis o una traza de una causa y la causa está mal tramitada en el sistema, bien tramitada en cuanto a las cosas que se han ido haciendo. La persona recibe el servicio judicial en tiempo, forma y fondo, pero queda registrado horriblemente en el sistema. Eso lo tratamos de percibir, de analizar y de corregir en la medida que es posible, pero sin afectar cómo está escrito en el sistema. Genial. Tenemos un montón de preguntas. Hay Rolando. muchas y muchos en la comunidad que son muy técnicos y están con un nivel de necesidad de conocer qué modelo usan, qué tipo de metodología en el modelaje usan. Hay preguntas de esas, hay miles, de Simplex, BPM, ¿qué usan? Si son varias, si una central en el core de la metodología. Hoy que ya está hecho el modelo,
si tuviéramos que replicarlo en otro lugar, lo que primero empezaríamos a buscar serían las correlaciones, cómo se comportan. ¿Existe una consecuencia de un evento respecto de otro? En la mayoría de los casos vamos a llegar a que sí. Entonces, las sugerencias serían revisar variables primero, ver cómo correlacionan, matemáticamente cómo correlacionan, cómo está la población en términos general, se puede depurar, por ejemplo, si quieren ver algún tema en particular con una población específica, no sé, adultos entre 18 y 50 años, también, pero población, partir con eso, partir con los ingresos, cómo se correlacionan. A partir de los ingresos, por ejemplo, cuál es la tasa de resoluciones o audiencias que se realizan en cada competencia. Y una vez que ya tienen más o menos bien definidas que las correlaciones existen, que son altas digo, mayor un 80%, ya uno podría pensar en el tipo de modelo. Podría ser, si hay algunos economistas en la audiencia me van a entender, con análisis, con econometría. Se podría hacer a través de solo correlaciones, se podría hacer con simples, como un promedio ponderado, donde se optimicen los ponderadores para poder capturar de mejor forma el ajuste y minimizar el error. Y la forma más sofisticada es que si tienen unidades estandarizadas, cosa que en Chile no tenemos, todavía hay algunas diferencias, a través de modelos de simulación, de ver qué es lo que podría arrojar. Por eso creo que estando no todavía en ese estándar, lo que nosotros hoy día utilizamos satisface plenamente el objetivo, que es tener formas comparadas para poder tener mediciones de cargas de trabajo. Perfecto. Gracias. Celi, vos que tenías una, yo hago una final ahí que tengo desde un resumen, ¿no? Dale. Preguntan, en estos modelos de carga, ¿han hecho una estimación de cuántas horas puede trabajar un juez en audiencias? Sí y no. Sí, porque tuvimos un modelo que trataba de medir tiempo. El problema es que el tiempo efectivo es una variable subjetiva. ¿Por qué? Porque tiene que quedar un registro. Yo puedo, por ejemplo, ahora, en esta sesión de Zoom, es susceptible de poder hacerlo, marcar la hora de inicio, comenzar a grabar, cerrar la hora de término y asociar que esta reunión me duró específicamente 1 hora y media. En el caso de la audiencia, eventualmente podría pasar lo mismo, pero podría quedar abierto el sistema y el juez estar haciendo otras cosas, que es lo que suele ocurrir. En una sala de audiencia, mientras un consejero técnico, alguien esté interviniendo, el juez podría estar revisando una causa de otra y se comienzan a cruzar. Una de las quejas que nos imponen es que nosotros no tomamos en consideración el tiempo que el juez le dedica al estudio de la causa el fin de semana en su casa. Y lo que le decimos es que con el dolor de nuestra alma no podemos si no existe un GPS que le podamos insertar al juez como un chip para hacer eso. Entonces, tenemos que sacrificar la medición real en tiempo y tenemos que apuntar a los volúmenes. Entendemos que en una población grande las distribuciones van a ser similares. Allí hay harto de queja. Nosotros tenemos un territorio jurisdiccional que cubre más de 4.000 kilómetros. En el norte, los jueces nos dicen que en limítrofe, Arica, Iquique y Antofagasta, que limitan con Perú, una parte con Bolivia y otra con Argentina, que son fuentes de ingreso, por ejemplo, de causa asociada a delitos de narcotráfico. Y ahí los jueces nos dicen, no, es que las causas de narcotráfico son súper complejas, y las causas de pesca, no, esas no son complejas. Nos vamos a Coyhaique, a Puerto Montt, y nos dicen que las causas complejas, porque en Coyhaique casi no hay narcotráfico, o sea, se ponen contentos cuando encuentran un decomiso de 500 gramos de marihuana, versus los camiones que entran por el norte. Y en Coyhaique nos dicen, no, las causas complejas son las de pesca, y usted me tiene que considerar el tiempo en las causas de pesca. Pasa un tiempo, los jueces son bien nómades, y uno se encuentra con el juez de Coyhaique, después en Arica, y el juez de Arica en Coyhaique, y les pregunta, y la opinión que tenía el juez de Arica sobre las causas de narcotráfico, ahora no, son las causas de pesca las complejas. Entonces, se vuelve el factor político, nunca deja de estar presente, pero hay que tratar de depurarlo lo más posible, y hay que tratar de mostrar empatía a quienes estamos evaluando. Cuando no podemos, hay que declararlo. No podemos medir esta variable porque no existe un sistema para poder medirla.
y buscamos las mejores alternativas y instrumentalizamos con lo que tenemos disponible. Por eso Genial. la vista en terreno es tan importante. Buenísimo. Gracias. Vamos, la verdad que datos para toma de decisión, para poder planificar, fundamental. Los datos, como los vemos nosotros, ¿pueden tener acceso todos los miembros del Poder Judicial y se autocomparan? ¿O hay una restricción de datos por tribunal? ¿Se entiende? ¿Yo veo solo mis datos o a mí me comparan con otro y hay una especie de conocimiento del dato en general? ¿Es un dato abierto? ¿Hay parcialización de esos datos abiertos a la comunidad? Eso, porque esto es una decisión, ¿no? Mira, aquí Mario, que va a hacer la presentación siguiente después del break, seguramente les va a hablar de la plataforma que nosotros tenemos para visualizar el dato. Así que no le quiero spoilear esa parte, pero lo voy a tener que hacer igual. Dale. Tenemos una política de transparencia de poder mostrar todos los datos. Nosotros cuando informamos podemos mandarle toda la información. De hecho, si un administrador nos dice, desconfío de lo que ustedes hacen, uno de los principios que nosotros rige en nuestro trabajo es la replicabilidad. Nosotros le decimos, esta es la base de datos completa. ¿Te podemos ocultar algún dato de etiqueta para que no empiece esto de la envidia como entre hermanos? Oye, ¿por qué a mi papá, o sea, por qué a mi hermano le diste esto y a mí no me diste lo mismo? Y van a nivelar hacia abajo, pero le podemos entregar los datos completos para que ellos hagan el cálculo. No hay un problema de política oculta en el dato. Se los podemos proveer, ellos tienen una plataforma para consultar los registros, tienen acceso a la misma información que nosotros estamos viendo, pueden sacar de hecho de los sistemas más información con un nivel de detalle más grande que el modelo, que demanda el modelo, y hacer alguna réplica. Pero en resumen, sí, los datos son abiertos, los pueden consultar, tienen cómo consultarlo, y si nos piden la base, se las podemos mandar. Genial, buenísimo. Bueno, Rolando, mil gracias. Nuevamente esperamos tenerte nuevamente. Hay un montón de temas. Seguramente durante el transcurso de la Diplo te vamos a estar viendo y te brindamos un fuerte aplauso toda a cámara abierta.